tiene alguna duda, díganlo, para que no las vayan acumulando, porque las dudas se arrastran, ¿ya? Y después crecen, son como una bola de nieve, hasta que llega un momento que es imposible poder responder bien una prueba, una cosa así, daba una duda cuando ustedes podían perfectamente ahora generar las consultas del caso y no tendrían ningún problema. Bien, hasta ayer estábamos viendo, si no me equivoco, estuvimos viendo el tema de la memoria RAM, ¿se recuerdan, no? ¿Ya? Direccionamiento, datos. Voy a parar un poquito porque más bien se puso para cambiar aire que para enfriar. Si nos da calor, ¿me entiendo? Bueno, hasta ayer estuvimos viendo de qué se trataba la memoria RAM. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos. Y resulta que, de acuerdo a lo que vimos, entonces, la memoria RAM era un tipo de memoria en particular que sus chips tenían líneas bidireccionales de datos, por los cuales ingresaban datos a la RAM y salían datos de la RAM. Tenían algunas líneas unidireccionales, ¿ya? Que eran de direcciones, con lo cual nosotros colocábamos la dirección del dato que queremos entregar o sacar desde la RAM, y tenían algunas líneas que establecían lo que le denominamos el control. Esas líneas, ¿ya? Esas líneas son las que finalmente iban a dar al procesador, y por lo tanto el procesador, la forma que tenía de comunicarse con la memoria RAM era a través de las líneas de datos y de las líneas de dirección, y con eso sacaba y colocaba información. Nosotros dijimos que una forma sana de mirar la memoria RAM era como si fuese un vector. ¿Un vector de qué? Un vector de grupos de 8 bits, ¿ya? El ancho de la memoria RAM dijimos que era de 8 bits, y eso es algo sagrado. No hay una RAM que diga yo tengo una RAM de 16, no puede ser. Todas las RAM tienen un ancho de palabra de 8 bits, ¿ya? Y lo único que hace, luego vamos a ver, que se rescaten más de 8 bits, porque hay escrituras de 16, de 32, de 64, lo único que hace es la cantidad de bytes que rescatamos cada vez que nosotros hacemos una lectura. Eso es lo único que hace la diferencia entre una escritura de 16, 8, 16, 32, 64. Bien, entonces nosotros estuvimos hablando de la memoria RAM y dijimos que nos vamos a referir a ella como un vector, y nos las vamos a imaginar nosotros como una gran estantería, donde en cada estante, cada espacio de ese estante, yo puedo colocar un conjunto de unos y ceros, de 8 unos y ceros, y puedo accesar a esa estantería colocando la dirección de ese lugar, ¿ya? Una estantería, como yo dijera, desde el cajón 1 tengo hasta el cajón, no sé, 1000, y ahora le digo a alguien, ¿sabes qué? Tráeme lo que está en el cajón 300, y esa persona va a buscar ahí el número 300, y lo que está dentro de ese cajón lo va a sacar. Eso es una memoria, así se maneja una memoria, ¿ya? De esa manera. Ahora, hasta ahí más o menos habíamos llegado ayer. Lo otro que vimos, que el procesador solo se comunicaba con la memoria RAM, ¿ya? Y que incluso aunque se comunicaba con los dispositivos de entrada-salida, lo hacía a través de una simulación de esto como si fuese un espacio de memoria RAM. Por lo tanto, cada dispositivo de entrada-salida tiene asociada una dirección de memoria. Aunque no sea RAM, el dispositivo de entrada-salida igual tiene asociada una dirección. Solo que cuando lo direccionan, la direccionan a ese dispositivo. Por eso es que el puerto serial tiene una dirección de memoria, ¿ya? Que en este caso el puerto serial, la dirección es 300, no sé si ustedes la saben, ¿ya? El COM es la dirección 300. Y así, cada elemento que se conecta al computador tiene asociado una dirección de memoria. Y si yo escribo con algún programa en esa dirección de memoria, va a salir por ese dispositivo. Y si leo en una determinada localidad de memoria, voy a leer lo que está entrando por ese dispositivo, ¿ya? Bien, lo otro que vimos ayer, y que tiene que quedar clarísimo, que periférico es todo aquello a través del cual yo ingreso datos al computador o saco datos del computador. Todo lo que me permite al computador comunicarse con su entorno, con su periférico. Para eso son los periféricos. Y lo otro que vimos ayer, que debe quedar también grabado así a fuego, es que no se puede conectar un periférico a un computador sin un determinado hardware que le llamamos el controlador, ¿ya? No puede ser. Y a ese controlador es lo que le llamamos el dispositivo de entrada-salida. Es así como la pantalla va a tener un controlador de video, ¿cierto? Una tarjeta.
La impresora va a tener una controladora de la impresora. Ya por lo general puede ser el controlador USB, si la impresora es USB, controlador de puerto paralelo, si es que es puerto paralelo, y así depende de lo que sea, ¿ya? El teclado va a tener su controlador de teclado, la red va a tener lo que le denominamos la tarjeta red, a veces a los controladores le decimos tarjeta. Entonces le decimos la tarjeta red, pero es el controlador de red, ¿ya? El Bluetooth va a tener su controlador de Bluetooth, ¿ya? Y todo tiene su controlador, y ese controlador es un hardware que nosotros le denominamos controlador, y es lo que explicamos en el monito aquí como el dispositivo de entrada-salida. ¿Hasta ahí me siguen? Yo les dije que aparte de esos controladores, el computador tiene en memoria RAM, almacena el sistema operativo unos trocitos de programa, que son los que le permiten al computador trabajar con esos controladores. Y esos trocitos de programa nosotros los conocíamos con el nombre de driver, ¿ya? Los drivers. Entonces no puede estar la tarjeta red si no instalo los drivers de la tarjeta red. No puede estar una pantalla en particular si yo no instalo los drivers de esa pantalla en particular. ¿No? Entonces, ¿controlador sería distinto driver? ¿Qué cosa? Controlador sería distinto. Driver software, controlador hardware. Ah, El driver es el software del hardware, del controlador. ¿Me entiendes? ¿Ya? Un poquito más adelante vamos a tratar de entender bien ese concepto, ¿ya? Por ahora, driver es software, controlador es hardware, y el driver es el software que hace funcionar a ese hardware, ¿ya? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo sabe el computador? Esa es otra historia que lo vamos a contar, ese cuento lo vamos a contar en unas clases más adelante. interrupción. ¿Ah? Interrupción. Las interrupciones, exactamente. Eso es la relación. Ya. Bien. Les dije después de que lo que comenzábamos a revisar ahora es el famoso ciclo de una instrucción. Eso lo vimos ayer. ¿Se acordarán, no? Porque vimos el formato de una instrucción. ¿Se acuerdan? ¿O no lo...? Sí. Ayer vimos formato de instrucción, ¿o no, muchachos? Si no lo vimos formato de instrucción, tengo que verlo hoy día, porque si no me voy a poner a hablar de otras cosas, nada que ver. Que tenía un código de operación, tenía... ¿Eso? ¿No hablé de eso? No. Que todavía no tengo nada de eso. Que tengo muchas arquitecturas juntas. Entonces por eso me confundo. Bueno. Phase. ¿Ah? La fase phase. Sí. Ayer hablé de la fase fetch y la fase ejecución. Sí. Entonces me estoy volviendo loco. ¿Ah? Y yo les dibujé la memoria y dije, por ejemplo, ¿ah? De eso, a eso me estoy refiriendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un programa de bajo nivel? ¿Se recuerdan, no? Sí. Ayer hablé de lo que es un programa de bajo nivel. A ver, ¿tú te recordás que dije yo de un programa de bajo nivel? O una instrucción de bajo nivel, veamos más mejor, una instrucción de bajo nivel. ¿Qué es una instrucción de bajo nivel? Ya, mira, ¿Podría dar un ejemplo? yo les dije, sí, voy a dar un ejemplo de una instrucción de bajo nivel. Ya es muy prematuro eso, pero de todas maneras le voy a volver a repetir. ¿No? Voy a volver a repetir. Las instrucciones de bajo nivel son aquellas que se escriben directamente en RAM y son las únicas que ejecuta el procesador. Las instrucciones de bajo nivel son ejecutadas directamente por el procesador y es un set de instrucciones. Un set, ¿qué significa un set? Un grupo de distintas instrucciones que son el set de instrucciones que ejecuta ese procesador. Cada procesador ejecuta un set de instrucciones. Esas set de instrucciones nosotros le denominamos instrucciones de máquina porque son las únicas que ejecuta directamente la máquina. ¿Ya? De ahí para abajo no hay un software que las ejecuta. No existe eso. Entonces, como todo lo que ejecuta el procesador se encuentra en RAM, y en RAM solo vamos a encontrar instrucciones de bajo nivel, por fuerza nuestros programas que están escritos en alto nivel, ¿qué significa que están escritos en alto nivel? Están escritos en un lenguaje que es muy mnemotécnico, un lenguaje que nos habla mucho a nosotros. ¿Ah? If A igual que B, then, si A es igual que B, entonces, ¿me entiendes? Se parece casi, bueno, pero casi se parece al lenguaje típico de nosotros. Incluso hay algunos lenguajes de programación que se escriben en castellano, o sea, si A igual a B, entonces haga, así se escriben así. Entonces los lenguajes de alto nivel están orientados al trabajo del ser humano, a facilitar la lógica del ser humano, a que sean fáciles de entender. Entonces el lenguaje de alto nivel nos permite a nosotros generar algoritmos más simples. Podemos programar en Java, por ejemplo. Java es un lenguaje de alto nivel. Podemos programar en Python. Python es un lenguaje de alto nivel. Podemos programar en C, C++, .NET. Podemos estar un buen rato aquí hablando de lenguajes en los que nosotros podemos programar.
Esos lenguajes que yo le estoy hablando, que se escriben parecido como habla el ser humano, son lenguajes de alto nivel. Esos lenguajes necesitan ser convertidos al lenguaje de bajo nivel para que los entienda el procesador. Porque el procesador, nosotros decimos if A igual que B, y no sabe no entiende nada de eso. No entiende nada de eso. Él entiende otras cosas que son las que vamos a estudiar acá. Entonces, algo tiene que convertir esas instrucciones de alto nivel en esas instrucciones de bajo nivel que son las que sí entiende el procesador. ¿Ya? Hay dos formas de convertir eso. Lo dijimos ayer. Lo vamos a volver a decir. Hay una forma que se llama la compilación. Y yo utilizo un compilador. ¿Qué significa utilizar un compilador? El compilador también es un software. Pero ¿qué es lo que me hace ese compilador? Me toma mi programa de alto nivel y me lo convierte a través de un conjunto de técnicas que existen, que es la compilación, me lo convierte ahora en otro programa que por lo general es muchísimo más grande, en un conjunto de instrucciones de bajo nivel. ¿Ya? Y yo digo que tengo un programa en bajo nivel ahora. Para que sepamos que son instrucciones, que esas sí las puede ejecutar el computador, se le acompaña con un punto exe. Nuestros puntos exe son programas de bajo nivel, que han sido convertidos por un compilador desde un programa de alto nivel, han sido convertidos a bajo nivel. Y a esa acción le decimos compilar. Compilé mi programa. ¿Ya? Bueno, hay un montón que no vamos a hablar de eso, ¿cierto? Mientras tanto tengo que sacar los errores, hago un debug hasta que por fin echo a correr mis cosas y lo tengo en eso. Esa es una forma, o sea, tomar todo un programa de alto nivel y todo ese programa de alto nivel, convertirlo en todo un programa, por lo general muchísimo más grande, en bajo nivel. Eso es compilación. ¿Ah? Hay una duda que siempre he tenido, el compilador con el intérprete, ¿cuál es su diferencia? Es que me paraste justo como 3 segundos antes que te diga otra forma de convertir, ¿ya? Otra forma de convertir lo mismo que yo le estoy diciendo, o sea, algo de alto nivel en bajo nivel, se denomina o se llama, a través ya podríamos hablar de un ambiente que se denomina intérprete. ¿Qué es lo que es un intérprete? Un intérprete para nosotros también es un software que nos va a permitir escribir en él instrucciones de alto nivel, pero en este caso nos convierte ya no todo el programa, sino que solo una línea. Por lo general, los intérpretes tienen al lado izquierdo una enumeración, la línea 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y ellos, cuando yo quiero ejecutar un programa desde un intérprete, lo que hace el intérprete me toma la línea 1 y le envía a compilar esa línea, nada más que esa línea. Y esa línea la convierte en un programa de bajo nivel y le envía a la memoria RAM, la hace que el procesador le ejecute y revisa si fue bien, si fue mal, si todo estuvo bien, toma la segunda línea y solo compila esa línea y le envía otra vez al procesador, le ejecuta y se va línea por línea. ¿Cuál es la diferencia de eso? Tiene sus pros y sus contras. El contra es que es más lento, porque tiene que estar todas las veces compilando cada línea. Es más lento de ejecutar. A favor, ¿qué tiene? Que inmediatamente donde encontró un error me dice al tiro, y yo miro, cambio y vuelvo a ejecutar. Más rápido la corrección. Como él está revisando línea por línea, es más fácil la detección de los errores. ¿Me entiendes? En la compilación no. En la compilación yo lo que hago es convierto de P a P un programa completo. Si la cosa funcionó y estuvo bien, no lo necesito nunca más compilar y ahora lo ejecuto y nada más. El intérprete puede ver línea por línea, aunque ya estén todas buenas, igual las vuelve a convertir. Esa es la diferencia entre lo que es un intérprete y un compilador. Ahora, hay ambientes de programación que me permiten, mientras estoy desarrollando, trabajar con un intérprete. Y una vez que yo lo tengo listo, entonces le digo, compile, y me genera un punto exe. O sea, me generan las dos cosas, me tienen un ambiente por detrás. Una facilidad de programar a través de un intérprete, y cuando yo ya sé que está todo listo, lo mando a compilar y genero un punto exe. Hay ambientes que son así. .NET, Eclipse, claro, hay varios ambientes que son así. ¿Se entiende la diferencia? Ya, pero no importa cuál sea, intérprete o compilación, siempre tiene que haber una conversión de ese lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. Siempre tiene que existir. Y siempre tiene que existir entonces esas instrucciones que son las que reconoce esa máquina, ese procesador. ¿Ya? Eso conversamos ayer. Porque se han olvidado. Ya, ahora, esas instrucciones de bajo nivel, que son las únicas que ejecuta el procesador, que se llaman instrucciones de máquina, yo le dije que estaban compuestos de dos partes. Una que se llamaba el código de operación y la otra parte, la segunda parte, se llamaba el operando. ¿Ya? ¿De acuerdo a eso, no? ¿Qué es lo que hacía el código de operación? El código de operación es el que le dice
al procesador qué es lo que hay que hacer. Sume, reste, mueva, haga cero. Es una orden. Es algo que le dice qué es lo que hay que hacer. Y el operando, ¿se acuerdan? Es el que le dice al procesador con quién hay que hacerlo. Que por lo general es alguien que está metido en la memoria RAM. Porque antes yo le había dicho una cualidad importante del modelo que estamos trabajando nosotros, que se llama von Neumann o von Neumann, ¿lo ubican? Era que las instrucciones y los programas estaban todos juntos en la memoria. Por lo tanto, las instrucciones, o sea, lo que quiero que hay que hacer, va a estar en la memoria, y con quién hay que hacerlo, también va a estar en la memoria. Y por lo general el operando es una forma de cómo llegar a ese dato, a esa instrucción. ¿Ya? Ahora, yo le dije que existían distintos tipos de operando. Eso sí que no me acuerdo si se los dije. Hay instrucciones que no necesitan operando. Por ejemplo, hay instrucciones que puede decir, por ejemplo, instrucción de alto nivel. Borre la pantalla, clear screen. Clear screen, no necesitan decirle con quién, no, si clear screen, se va a borrar la pantalla. No necesitan especificar nada, ¿ya? En la programación que vamos a ver, hay algunas instrucciones que solo se requiere el código de operación, porque ya se sabe con quién hay que hacerlo. Borre todo, ¿no? ¿Y qué? Todo, borre todo, ¿no? Son instrucciones que o haga cero algo, ¿me entiendes? O sea, no necesita operando. Sin embargo, también hay instrucciones que necesitan operando, ¿ya? Y a esas instrucciones de bajo nivel van a necesitar algunas cosas. Estas instrucciones, que yo le estaba diciendo las de bajo nivel, se ejecutan a través de un ciclo que se llama el ciclo de una instrucción. Lo vimos ayer, ¿o no? Sí, que es la que está formada por la fase fetch, que es la búsqueda. Se olvidaron. Miren, de un día para otro se olvidan, ¿eh? Que es increíble. Se los voy a volver a escribir aquí. La fase fetch, ¿ya? Que nosotros dijimos que todas estas ciclos, todas estas instrucciones de bajo nivel son ejecutadas a través de un ciclo, que este ciclo tiene dos etapas y una intermedia chiquitita que después lo vamos a ver, que se llama D. Tiene dos etapas esta, y de esta etapa acá abajo vuelve a la de arriba y esta cosa es eterna, ya es eterna. Dijimos que la de arriba se denominaba la fase fetch o búsqueda. Fetch. Y dijimos que la parte de abajo se llamaba la fase de ejecución. Ejecución. ¿Ya? ¿Y cómo funcionaba este tema? Dijimos que en la memoria RAM las instrucciones estaban así, operando, código de operación, opcode, operando. Luego más abajo, código de operación, opcode, más abajo, operando. Seguimos código de operación, opcode, y más abajo operando otra vez, operando. Y como habíamos dicho que una instrucción estaba formada por un código de operación y un operando, en este caso, en mi ejemplo, puntito, puntito, puntito y puntito, 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 tenemos tres instrucciones de la memoria RAM. ¿Me entienden la idea? Y van en forma secuencial una instrucción detrás de otra. Cada una de estas instrucciones deben ser ejecutadas y se ejecutan a través de este ciclo que está acá, que se llama el ciclo de una instrucción. El ciclo de una instrucción. ¿Qué es lo que hace? La fase fetch. La fase fetch, que es esta parte que está acá, se va y busca el código de operación. Lo trae el procesador y lo deja almacenado en el procesador. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Por ahora estamos hablando en forma general. ¿Ya? Entonces, la fase fetch tiene como única función ir a buscar el código de operación de la instrucción que hay que ejecutar, ¿ya? Tiene que ir a buscar ese código de operación, traerlo al procesador y lo guarda en el procesador para recordarlo, ¿ya? Eso es la fase fetch. También denominada como fase búsqueda, también lo puede decir, porque busca la instrucción, ¿no? Fase búsqueda. Ahora, después de la fase fetch, existe una pequeña fase muy simple, por eso lo voy a ver más adelante, que se llama la decodificación.
La decodificación es la que le permite al procesador saber qué operación es. ¿Es una suma? ¿Es una resta? ¿Multiplicación? ¿Un movimiento? ¿Hacer cero algo? ¿Qué es? La decodificación le permite decodificar esa instrucción. Nosotros dijimos que estas instrucciones, si bien son órdenes, también son conjuntos de unos y ceros. ¿Se acuerdan de eso, no? Todos son unos y ceros. No hay nada en la RAM que no sea un 1 o un 0. A veces el conjunto de 0 es una instrucción. Y a veces el conjunto de 1 y 0 es un operando, es un dato. ¿Ya? ¿Qué hace la diferencia? Lo único que hace la diferencia que ese conjunto de 1 y 0 sea una instrucción a que sea un dato es en el momento en el que es leído. Si ese conjunto de 1 y 0 es leído en el momento de una fase fetch, para el computador es un código de operación. Así de simple. Por lo tanto, yo podría leer cualquier lugar de la memoria RAM en un momento de fase fetch y para él es una instrucción. ¿Ya? Una vez que se ha leído el código de operación, se decodifica para saber qué es lo que se está pidiendo, y una vez que se sabe qué es lo que se está pidiendo, el procesador llega y ejecuta la fase fetch. No lo vamos a dejar ahí. La fase fetch, que la fase fetch lo que hace es ir a buscar el operando, ¿ya? Que es con lo que hay que hacer lo que se está pidiendo el código de operaciones, y ejecuta esta operación, ¿ya? Entonces la fase de ejecución es la fase que se encarga de ir a buscar los datos, en otras palabras, los datos, ¿no? El operando, y ejecutar con ellos la operación que se está solicitando en el opcode. Una vez terminada la fase fetch, terminada esa instrucción, nuevamente va a ejecutar la fase fetch. ¿Qué ejecuta? ¿Otra vez la misma? No. Siempre la fase fetch ejecuta la próxima instrucción a ejecutar. Ahora este opcode es el que va a buscar. ¿Entiendes? Siempre la fase fetch busca el opcode de la próxima instrucción a ejecutar. Y así se va ejecutando, ejecute. ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Se acuerdan que se los dije ayer? Esto tienen que acordarse. ¿Desde cuándo se ejecuta esto? Desde que se prende el computador hasta que se apaga. Nunca el computador no está ejecutando este ciclo. Nunca, jamás. Con eso vive, ¿no? ¿Ah? Eso es lo que lo hace vivir, eso es lo que lo hace ejecutar. Yo dije que cuando el computador no estaba haciendo nada, pero de nada, es porque estaba haciendo un programa ejecutando que lo hacía no hacer nada. Cuando el computador está trabado, ¿ya? Está bloqueado, está ejecutando un programa que lo hace estar bloqueado. Y por eso que está la pantalla azul, la pinta de azul, nos escribe unas cosas y está esperando que presionemos alguna tecla para nosotros sacarlo de ese bloqueo. Pero siempre el computador está ejecutando este ciclo, ¿ya? A menos que le cortemos la energía eléctrica, que le saquemos el clock y ya ella no tiene más clock, una cosa de ese estilo, pero ya nos estamos yendo a extremos, ¿verdad? A extremos. Pero en forma normal, siempre está ejecutando este ciclo que está aquí, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí está claro? Eso es lo que vimos ayer. ¿Veis que no estaban tan claros? ¿Eh? Yo le pregunté al principio que hubo alguna duda, y eso acabamos de hacer un resumen. Bien, muchachos, yo le dije ahora que lo que había que estudiar, o lo que vamos a estudiar en este resto, es cómo es que se ejecutan estas instrucciones en ese cuadradito que le decimos CPU, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es sacarle la tapita a la CPU y ver qué tiene adentro. ¿Qué tiene adentro que hace que se ejecuten estas instrucciones? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero para ello tengo que explicarle otras cositas primero. Que quiero ver cómo ha ido con el tema de los sistemas digitales, que esa fue la primera parte de la materia. ¿Se acuerdan los circuitos digitales combinacionales? ¿Qué características tenían? ¿Qué me puede decir? A ver. Tenía la característica de ser AND. Or y not. Perfecto. ¿Pero qué los...? Y que dependen de su entrada y su salida. O sea, su salida depende únicamente de su entrada. Exacto. Pero no creo que lo entiendan todos. No lo aprendí de memoria. Gracias. No, no se trata de que lo aprendan de memoria. Los sistemas digitales combinacionales que le denominamos nosotros, su salida depende del estado de sus entradas y de nada más. ¿Ya? De nada más. Sin embargo, hay otro tipo de circuitos
que vamos a comenzar a estudiar ahora, que también son digitales, pero se denominan combinacionales, que también los vimos aquí, ¿eh? Que algunos se hacen contadores con eso, ¿se acuerdan? Los registros, los estuvimos viendo acá. Pero ¿cuál es la característica de un circuito secuencial, diferente a un combinacional? Son dos características importantes. En primer lugar, el valor de su salida depende de sus entradas. Igual que los otros, no tiene ninguna diferencia. Pero, y además, del valor de su reciente salida. ¿Me voy a explicar? Mejor lo voy a colocar mejor. Su valor de salida futuro depende del valor de sus entradas actuales más su salida actual. ¿Me entienden? ¿No? Si yo quiero saltar una zanja, por decirlo así, el que lo logre depende de mi situación actual, pero además de donde yo esté, por así decirlo. ¿Me entienden? Más de mis capacidades actuales. A ver, mejor les voy a ir mostrando entonces. Pero depende de algo más, a propósito. Aparte de eso, depende de algo más. Entonces, el circuito secuencial depende de la salida futura, depende de sus entradas actuales más su salida actual. ¿Ya? Más su salida actual. En primer lugar. Y tiene otra cosa. Depende de algo más, que es sumamente importante, y depende de un clock. Él no cambia la salida futura, no toma un nuevo valor, mientras, o ese cambio que yo le dije que la salida futura depende de los valores actuales más la salida actual, solo se da si es que él recibe en una entrada adicional que se denomina clock, un pulso. Un pulso, que le denominamos justamente clock. Acuérdense que en los sistemas, no sé si se acordaron o no, si nosotros tenemos una señal eléctrica que cambia desde 0, luego un 1, yo creo que lo vieron esto en proyecto, ¿no? Una señal que tiene 5 volts, nosotros le decimos un 1. Y si tomamos esa señal y la colocamos en una ampolleta, se enciende esa ampolleta. Y decimos que una ampolleta sencilla es un 1. Y para que se encienda tomamos un interruptor y de apagado lo pusimos encendido para que le transfiera ese 1. Y nosotros decimos que un interruptor encendido es un 1. Entonces todas esas cosas son equivalentes, pero dentro de la electrónica, 5 volts, en lo que es lógica TTL, no sé si le explicaron eso, se llaman TTL, en la lógica nuestra, en la lógica que voy a explicar ahora, ¿ya? Siempre 5 volts es un 1 y un 0 es 0 volts. ¿Está claro? Si yo tomo un interruptor y lo subo a 5 volts y un 0, 5 volts, un 0, empiezo a generar una figura como esta que está acá en el tiempo. En el tiempo. Si lo tomo en el T0 y lo subo a 1, en el T1 lo bajo a 0, en el T2 lo subo a 1, en el T3 lo bajo a 0, en distintos tiempos, ¿me entienden lo que estoy haciendo? Estoy generando algo de este estilo. A este estilo, a esta cosa que está aquí, yo la puedo hacer con un interruptor o la podría hacer también con circuitos especiales, ¿ya? Y esos circuitos que me generan estas figuras se llaman clock o reloj. Le llamo clock o reloj. Porque dependiendo de cómo yo lo fabrique, cómo yo lo haga, este periodo, este tiempo, es constante. Entonces yo me puedo hacer un clock que suba y baje 1000 veces en un segundo una señal eléctrica. Y yo en ese caso digo que he hecho un reloj de 1 kHz. No se olviden que Hertz significa veces por segundo. Eso significa Hertz, veces por segundo. Entonces si yo hago un circuito que me tome una señal y que me la suba a 5 volts, a 0 volts, 5 volts, 0 volts, y esto lo haga 1000 veces en un segundo, yo digo que ese circuito me está trabajando, me está generando un clock de 1 kHz. ¿Ya? Bien. Esa figura que está ahí se denomina también tren de pulso. Creo que no es muy difícil entender que se llame tren de pulso, porque es un conjunto de pulsos que están uno tras de otro, ¿cierto? Ahora, cada uno de estos pulsos tiene una característica. Tiene un momento en que sube de 0 a un 1, que es ese que está ahí, y se denomina canto de subida. Y tiene otro momento en que esa señal baja de 5 volts a 0, de 1 a 0, y se denomina canto de bajada. ¿Es un kilo de clock o es un clock de 1 kHz? No es un clock, siempre es un reloj. Es un reloj, un clock es un reloj. Una señal pulsatoria, una señal de pulso. Voy a encender un poquito, niños, que estoy... ¿De ahí lo apago o no? No sé. Bueno, entonces siempre es un clock. Tú le llamas un clock.
Tú tienes un reloj ahí, ¿me entiendes? No es un reloj cada uno de esos movimientos, ¿no? Es tu reloj, sí. es tu reloj, ¿me entiendes? Sí. Esto es un clock, es un aparato que va entregando pulso, igual que el del... Claro. Pero esto va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, eso se llama clock, ¿ya? Ahora, estos elementos que yo les estaba hablando, de las lógicas secuenciales, tienen una característica, aparte de que depende del valor actual, su valor futuro depende de las entradas. Dijimos eso, ¿cierto? El valor futuro depende de la entrada y el valor actual, pero además tiene otra entrada, que es un clock, que por lo general depende de un canto de subida. Y mientras yo no le dé un clock en ese punto, él no actúa. ¿Me entienden? Por lo tanto, yo, ya, aunque se los voy a mostrar, por lo general uno de estos aparatitos los dibuja, los circuitos secuenciales los dibuja con un triángulo acá, donde este se denomina clock. Y en ese clock, este clock va a ser una cosa así. Uno dibuja solo un canto, pero realmente sabe que ahí, ¿me entiendes? Y él va, cada vez que ve el canto, actúa, actúa, actúa. Así es como el corazón nuestro, así, actúa, actúa. Eso hace el circuito, ¿ya? Y aquí, no sé, pues yo le colocaré una entrada actual que puede ser una D, aquí está la salida Q, ¿ya? Y aquí hay una salida Q negado, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y ya él va a ir actuando y me va a ir generando acá, variaciones acá, me va a ir generando 0 y 1, dependiendo de estas entradas y dependiendo de la entrada anterior de él, pero solo cada vez que se produzca un clock, ¿ya? Entonces estos circuitos secuenciales, ¿ya? La tremenda diferencia que tienen los combinacionales es que no funcionan mientras no reciban la orden, funcione, ¿ya? El clock, ¿ya? Yo tratando de, en alguna forma que se les pueda quedar, siempre digo que los clocks hacen en un computador, hacen en un procesador, hacen en un circuito secuencial lo que hacía ese famoso en las galeras antiguas de los esclavos, ¿se acuerdan? Había un señor ahí, por lo general un macicito, un bombo, y él el que iba controlando con el bombo que todos vayan dando al mismo tiempo, porque si uno remaba y el otro iba para atrás, queda un desorden que no se mueve el barco. Entonces tenían que ordenarlo, y por ordenarlo ponían un para ahí que iba pum, pum, y cada vez que se escuchaba un bombo, una remada, pues otro bombo, una remada, ¿me entienden? Ese es el clock. ¿Ah? Si él se apuraba el remado y salía más rápido la cosa. Entonces, los circuitos secuenciales dependen de la velocidad de su funcionamiento de esta señal, qué tan rápido va a ser o qué tan lenta va a ser. Por lo tanto, los computadores tienen clock, ¿ya? Tienen clock, tienen reloj. ¿Quién me puede decir cuál es un clock normal en un computador ahora? Un clock, un valor de clock normal. ¿Un procesador de cuánto más o menos? ¿Puede haber hoy día? 2,2 hasta 3, lo hicieron. Dejemos un 3. ¿Ah? ¿Lo hiciste sobre 3? Son Sí. 2,8 por ahí. 2,8, pongamos el 3. O sea, hoy día podríamos tener un procesador, un clock de 3 GB, ¿cierto? ¿Qué significa 3 GB? Que va a ser 3 menos, o sea, 3 billones, creo. 3.000 millones 3 billones. de veces por segundo. O sea, esta máquina recibe 3.000 millones de veces por segundo la orden. Actúe. Para que vean que lo hace rápido. Millones, 3.000 millones de veces por... Es lo mismo que 3 billones, ¿no? ¿Ah? Es lo mismo que 3 billones. Parece que sí, ¿no? Porque yo Nunca me creo he que quedado claro. vi un cuadrito de eso que Sí. decía giga, 3 billón, billones, sí. y después el Y tera. 1.000 millones es un billón. Claro. Y yo antes creía que 1 millón de millones era un billón, pero creo que sí, Ahí tira el es billón, verdad, ya que parece. es 1.000 millones. Es que siempre me he dejado confundido porque en algunos temas yo leo que un billón son 1 millón de millones, pero sí, por ejemplo, uno habla de un billón de dólares y un billón de dólares son 1.000 millones de dólares. Totalmente. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros, que 1 giga son 1.000 millones y 3 gigas son 3.000 millones de veces por segundo que reciben las órdenes estos cacharritos, así que ustedes comprenderán que son bastante rápidos para reaccionar. Reaccionan bastante rápido. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora es ver cómo esos circuitos combinacionales, hay algunos tipos en particular que se convirtieron en unos elementos que se denominan flip-flop, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora, que tiene una razón de ser eso. ¿Por qué lo vamos a ver? Los flip-flop. ¿Han escuchado ese elemento, no?
Eso. Y Exacto. ah, no, está bien. Parece que sí, se apagó. Ah, le dio una patada. No, Ahí sí. sí, vale. Bien, fíjense que con las mismas puertas lógicas que hemos hablado, porque una de las cosas que yo le dije hace algunas clases atrás, que como no se acuerdan de nada, no importa. No, yo le dije algunas clases atrás de que los computadores eran máquinas electrónicas que estaban formadas básicamente por puertas lógicas, específicamente por puertas AND, OR y NOT. ¿Se acuerdan? El computador está formado por eso. Pero hay algunas formas de conectar estas puertas, como lo que vamos a ver un poquito aquí, ya de conectar estas puertas, retroalimentándolas. ¿Qué significa retroalimentándolas? Tomando la salida y volviéndola a colocar en la entrada de otra. ¿Me entienden? Entonces se descubrió que tomando estas mismas puertas lógicas que nosotros hemos hablado, en este caso pueden ser AND, OR, NOT, NOR, resulta que se logran generar circuitos que la salida vuelve a influenciar la entrada del otro. Eso cambia esta salida que vuelve a influenciar y así se llenan entre los dos hasta que se ponen a pelear y al final se ponen de acuerdo y llegan a un estado común, y ese se llama el estado estable ya de esta máquina. Entonces cuando yo tomo ciertas puertas y hago estos enredos de retroalimentar la entrada de uno con la salida del otro, genero lo que vamos a denominar de ahora en adelante free float. Este en particular se denomina RS, el free float tipo RS. No los quiero marear con cada uno de los free float, porque no me interesa si sean electrónicos ustedes. Sí voy a tratar de buscar un free float en particular que es el más fácil de entender, que es el tipo D. Bueno, encontrarlo tarde o temprano lo voy a encontrar. Es el JK, ya estamos al ladito del. Este es el T, este es el biestable, que no lo encuentro. El RS, biestable sincrónico. Bueno, si no lo encuentro, se lo voy a dibujar. Biestable sincrónico, aquí están los sincrónicos. Este es el D. Aquí está el D. ¿Ya? Este es el D. No está muy claro ahí, pero de todas maneras se lo voy a dejar claro lo que es el D. Entonces el free float tipo D siempre se escribe de esta manera. Recuerden que en su interior no es más que puertas lógicas, AND y OR o NOT, que están retroalimentadas entre ellas, nada más que eso. ¿Ya? Pero siempre se hace esto así, donde este se le denomina el clock. ¿Ya? Si el clock en el dibujito está directamente conectado a esa señal, nosotros decimos entonces que este se activa con cantos de subida. Si aquí el clock tuviera la pelotita acá afuera, entonces diría que se activa y esta flechita estaría al otro lado en cantos de bajada. ¿Ya? Los circuitos o se activan en cantos de subida o se activan en cantos de bajada. ¿Ya? Hay unas memorias que más adelante las vamos a reconocer como las doble rate, y esas hacen caso en canto de subida y de bajada, y eso les permite trabajar en doble velocidad. Pues se llama doble rate. Pero los circuitos en general, los secuenciales funcionan o canto de subida o canto de bajada. Este tiene una entrada D y tiene una salida Q, que es la salida del circuito, y tiene una que tiene un inversor por dentro, que es una Q negada. Si él es un 1 es un 0, y ese dibujo. Entonces, no me gusta mucho cómo está ahí, así que mejor le voy a hacer la tabla, de verdad que se denomina, de este. Me gustó mucho cómo se ve. Así que miren, veamos cuál es la tabla de verdad de esta cosita que está ahí. Entonces, nosotros vamos a tener la entrada D, la salida Q de T y la salida Q de T más 1, que es la salida después del clock. ¿Ya? Y vamos a colocar el clock también. Vamos a colocar el clock. Que esto va a ser el clock.
¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener un 0 y un 0, un 0 y un 1, un 1 y un 0, un 1 y un 1. O un 0 y un 0, un 0 y un 1, un 1 y un 0, un 1 y un 1. Y estos sin clock, sin clock, sin clock, sin clock. Y esto con un clock, con un clock, con un clock, con un clock. ¿Se entiende más o menos lo que estoy representando? ¿Qué sucede si antes tenía un 0, la entrada es 0 y no hubo clock? ¿Se lee esa línea así, no? ¿Ve? Miren, ¿qué sucede si antes del clock había un 1, la entrada era 0 y no hubo ese clock? Eso es lo que se lee así, ¿me entienden? En este caso, si antes había un 0 en la salida y antes la entrada D era 0 y no hubo clock, su salida futura, o sea la D más 1 es la futura, va a seguir manteniéndose en 0. ¿Ya? Si antes había un 1 y su entrada actual D es un 0 y no hubo clock, se va a seguir manteniendo en un 1, la salida. Si antes hubo un 0 y su entrada es un 1, se sigue manteniendo un 0. Y si antes había un 1 y la entrada era 1 y no hubo clock, sigue en un 1. Pero ¿qué es interesante? Cuando antes había un 0 y su entrada es un 0 y recibe un clock, aquí la salida es 0. Pero cuidado que es ese 0. ¿Ah? Ya no es este, no se mantuvo. Es el 0, pero quiero ser igual, no se mantuvo. Si antes había un 1 y la entrada era 0 y hay un clock, este 0 de la entrada sale para afuera. Si antes había un 0 y antes había, o sea, ya había una entrada 1 y hay un clock, la entrada sale hacia afuera. Y si antes había un 1 y la entrada era 1 y hay un clock, sale un 1. Entonces, tenemos aquí sin clock y tenemos aquí con clock. ¿Qué sucede cuando hay clock? La entrada se va a la salida. ¿Qué sucede sin clock? La salida se mantiene igual. ¿Se entiende eso, no? ¿Qué puedo decir yo entonces de un flip-flop del tipo D? Que el flip-flop tipo D va a mantener la salida sin interesar cuál sea su entrada hasta que no reciba un clock. Y que en el momento del clock va a ser la única vez que él va a tomar lo que está en su entrada y lo va a dejar en la salida. ¿Ya? ¿Qué puedo asegurar por lo tanto? Podría asegurar que un flip-flop, al menos de este tipo, o cualquier flip-flop en realidad, es una unidad de memoria con la capacidad de recordar un bit. Hasta que yo no le dé un clock, donde va a tener la posibilidad de recordar ese nuevo bit que se va a pasar para afuera. Y yo puedo dejar un flip-flop ahí con un bit, y si no le doy un clock energizado al flip-flop, es así. Si no le doy un clock en una semana, vuelvo la próxima semana y ahí está el mismo bit que yo dejé. No se ha ido, lo sigue recordando. ¿Ya? ¿Cómo podemos llamarle entonces? A un flip-flop le podemos llamar una unidad de memoria capaz de recordar un bit. ¿Se entiende eso, no? Bien. No sé por qué se apagó. ¿Hasta ahí lo entienden bien? Ahora vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede si yo coloco varios de estos? ¿Qué pasa si yo ahora tomo varios flip-flops? Voy a tomar 1, 2, 3 y 4. Y estos flip-flops cada uno van a tener su Q, Q y Q. Por ahora voy a colocarle solamente el Q. Todo esto van a ser del tipo D, vamos a suponer que son del tipo D. Pueden ser del JK, RS, T.
yo le voy a llamar a este Q, y este va a ser un Q, y este va a ser un Q, y este va a ser un Q, ¿ya? Pero para que no sean los mismos Q, porque nos podemos confundir, le vamos a colocar el Q0, el Q1, el Q2, el Q3. ¿Se entiende? Y estos, todos estos que están aquí van a tener una entrada. Otra entrada, otra entrada, otra entrada. Y estas entradas van a ser las entradas de estos flip-flops. Pero para que yo no me confunda o no se confunda ustedes, le vamos a llamar la entrada de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. Como no, yo podría decirle que este es el flip-flop 0, el flip-flop 1, el flip-flop 2 y el flip-flop 3. ¿Ya? Cada uno, el de 0 encargado de almacenar ese bit, el 0. El flip-flop 1 encargado de almacenar ese bit 1. Y si ahora yo tomo sus entradas clock, 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 y todas las amarro juntas en una sola señal clock, en una sola clock, ¿ya? Cada vez que yo dé un clock, cada vez que dé un canto de subida a estos 4 flip-flops, se van a tomar las 4 entradas desde el de 0 al de 3 y van a ser transferidas a las 4 salidas desde el Q0 al Q3. ¿Se entiende eso, no? Y ahora yo puedo, en forma simultánea, transferir un grupo de bits desde un lugar hasta otro. En forma genérica yo puedo agarrar esta cosita y estas las venden así, en un nuevo chip, y todo esto lo agarro en un nuevo chip, y en forma general a esto yo le puedo llamar registro. Y esto es un registro. ¿Ya? Eso es un registro. En este caso, este registro nosotros le denominamos un registro de 4 bits. ¿Ya? Entonces un registro va a ser un dispositivo electrónico que es capaz de almacenar y transferir un conjunto de bits. ¿Ya? Un conjunto de bits. Eso es un registro. Entonces yo voy a colocar una entrada, le doy un clock a mi registro y lo tengo en la salida. Y mientras no le dé clock, el registro mantiene ese conjunto de 1 y 0 en la salida hasta que yo no le dé una nueva entrada, donde le doy un clock, ahí otra vez. ¿Cuándo tienen taller hoy día, no? Sí. No sé qué es lo que van a trabajar, pero lo ideal hubiera sido que hubieran trabajado con registro y cosas que puedan almacenar desde un registro A, pasar información a un registro B, tomar un registro y hacer lo que cuente, porque yo ahora, depende cómo conecte los registros, ahora yo puedo hacer que ellos vayan contando, ¿ya? Señales, que vayan haciendo distintas cosas. Lo que me interesa en este minuto es si ustedes entienden lo que es un registro. Y un registro es un grupo de flip-flop, ¿ya? Que actúan de forma simultánea. Miren, yo podría subirle este documento que le estaba mostrando recién, pero lo creo innecesario. Lo pueden marear. Lo único que quiero que entiendan es que es lo que es un registro. Entonces, ya voy a borrar ahí. ¿Está escribiendo? Ya. Quiero que me diga si alguien no entendió qué es un registro. ¿Ya? ¿Qué cosa es un registro? Entonces yo le voy a estar dando clock a un registro y ese clock va a tomar lo que tiene en un lado y lo almacena. Como vamos a ver también, en el momento que almacena también entrega. También puede entregar el clock. Ya no me acuerdo. Voy a ver si tengo algunas uniones de registro. Bien, por ejemplo, aquí hay un registro interesante. El registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento. Ahora vamos a jugar un ratito más con los registros, ¿ya? Recién hicimos un registro que cargaba una cosa detrás de otra, nada más, ¿ya? Y eso se llama así registro, nada más que registro. Un conjunto de registros juntos se llama registro, ¿ya? Pero ahora vamos a seguir jugando con este tema de los registros. Vamos a hacer un registro de desplazamiento. Un registro de desplazamiento. Está andando todavía, vamos a esperar que termine la su compañero. ¿Ya? ¿Puede ser? Listo. Entonces ahora, bien cómo vamos a unir los registros.
Yo puedo tomar ahora un flip-flop de nuevo, del tipo D, otro del tipo D, otro del tipo D y otro del tipo D, todos con sus respectivos clock. Otra vez tomo los clock y todos los sueldos juntos. ¿Qué hago con esto? Lo que logro con esto es de que todos actúen en el mismo momento. Eso es lo que logro. Luego aquí tomo una entrada B, ¿ya? De 0. Y fíjense que la salida Q de este la meto como la entrada de 1. Y esta sería la salida Q0. ¿Se entiende, no? Lo estoy metiendo al lado. Y ahora aquí, esta la meto como mi entrada de 2 y sería mi salida Q1, y esto la meto como mi entrada de 3 y esto sería mi Q2, y finalmente aquí tendría la Q3, ¿ya? Todo esto recuerden que van a ser flip-flop del tipo D en este caso, flip-flop del tipo D, flip-flop del tipo D y flip-flop del tipo D, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Vamos a suponer, porque esto nosotros sabemos que tenemos que ver el estado actual para ver qué va a pasar luego, ¿ya? Imagínense que yo tuviera antes los siguientes valores: un 0, un 1, un 1 y un 0. Vamos a suponer que antes estos tres flip-flops tenían ese valor, antes. Y yo ahora voy a suponer que voy a colocar una entrada 1. Mientras yo no le dé un clock en su entrada, recuerden que este es el clock, mientras yo no le dé un clock en esta entrada, nada va a suceder en esto que yo les dibujé acá. Pero en el momento que yo le dé un clock, este flip-flop va a reaccionar. Y lo que va a hacer este flip-flop, que este 1 que estaba acá, lo va a transferir aquí. Pero en ese mismo momento, este 0 que estaba acá, lo va a transferir este flip-flop acá. Y en ese mismo momento, este 1 que estaba acá, este flip-flop lo va a transferir acá. Y este 1 que estaba acá, lo va a transferir acá. ¿Qué me va a suceder? Este 1 que tenía este antes acá, al recibir ese clock aquí, se me va a venir hacia acá, hacia la salida, porque eso se nos flip lo que tiene en la entrada lo tiene a la salida. Esto se me va a quedar en un 1. Este 1 que tenía esto en la entrada acá, se me va a transferir a la salida acá, se me va a quedar en ese 1. Por lo tanto, sigue el 1. Este 0 que estaba acá, se va a transferir a la salida aquí, y se me va a convertir en 0. Y este 1 que yo coloqué acá, se me va a transferir a esta salida y se me va a quedar en un 1 aquí. Y eso va a seguir un 1 ahí porque es una entrada 1. ¿Qué me sucedió? No sé si se han dado cuenta, pero todos los bits que estaban en la entrada se transfirieron a la salida. ¿Se dan cuenta de eso, no? Eso se llama registro de desplazamiento, porque fueron todos desplazados un espacio hacia uno de sus lados. En este caso se llama registro de desplazamiento hacia la derecha, porque todos se desplazaron un espacio hacia la derecha, ¿ya? Es como que le digan la orden ya todos uno al lado y todos al lado, ¿me entiendes? Y entra uno nuevo ahí. ¿Qué pasa? El último, si hay un precipicio, el último pierde, y eso es lo que le pasó al 0 que había acá, que desapareció, ¿me entiendes? Pero se van desplazando. ¿Por qué se le ocurrió hacer esta cosa? ¿Por qué se le ocurre hacer esta cosa? Se le ocurre por lo siguiente. Fíjense que si yo tengo un número aquí, 1, 0, 1, 0, ya en el cerebro recuerden que en esta asignatura pensar en binario. Dígame, ¿qué valor es este? 10 ya, o A, ¿ya? A, en esta asignatura 10, ya, está bien, 10. Imagínense que yo lo voy a desplazar hacia la izquierda y le coloco un 0 atrás, ¿me entienden? Todo lo voy a desplazar hacia la izquierda, un espacio. Un 1, un 0, un 1, un 0, lo desplacé un espacio. Pero en el vacío esto que está acá siempre lo mantengo en 0, por lo tanto le voy a entrar un 0. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de multiplicar por 2, ahora tengo 20. Un desplazamiento hacia la izquierda me multiplica un dato por 2. Ahora tengo 20. Y si hago el desplazamiento hacia la derecha, este mismo número ahora lo he hecho hacia allá. Entonces me quedaría el 1 aquí,
El 0 acá, el 1 aquí, recuerda ese 0 se cae al precipicio y yo coloco por acá un 0. Y ahora dividí por 3. Entonces, los desplazamientos me permiten tomar números y dividirlos por 2, multiplicarlos por 2. ¿Ya? Luego, más adelante, podemos ver que hay unos algoritmos donde yo los puedo ir sumando, desplazando, y ahora multiplico. ¿Ya? Bueno, esas son algunas gracias que me pueden hacer los desplazamientos. Entonces, lo que les quiero mostrar a ustedes es que con simples dispositivos como los flip-flop, yo puedo comenzar a realizar algunas tareas ya, incluso matemáticas. ¿Ya? Por eso que van apareciendo estos famosos registros, que tengo registros de desplazamiento, el registro de almacenamiento, registros contadores. ¿Ah? Hay otra forma como yo los conecto y ahora se ponen a contar y me cuentan 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, de ahí la importancia de los registros. Los registros son terriblemente importantes, son simples flip-flop que están ordenados de una u otra forma, pero son muy importantes porque son la base de nuestra circuitería. Bien. Como estamos en tiempo, no sé si me pasaron. Estamos bien. Bien, yo voy ahora a cerrar esto. Voy a borrar esto. Y vamos a continuar, ahora sí que vamos a destapar esta maquinita que se llama CPU, ¿ya? Para entender qué es lo que tiene adentro que hace que ejecute instrucciones.